Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es terminar la parte de representaciones, que ya hemos visto un poco de representación de diagrama de Venn. La segunda parte que vamos a ver es un poco de teoría de grafos, teoría de grafos, un poco de teoría de grafos, grafos, ¿ok? Un poco de teoría de grafos. Los grafos tienen su bastante aplicación en informática, en la parte también de códigos. De hecho, los que quieran trabajar el día de mañana por haciendo criptografía pueden trabajar también. Está entrando Junco, está entrando también. Son varios que van a entrar hoy. Parece que hoy van a entrar Mira, bastantes ¿dónde personas. va? Este, Así que bueno, en la teoría de grafos hay que definir qué es un grafo. Un grafo simple dirigido puede representarse geométricamente por un conjunto de flechas. Entonces, eh, conjunto de flechas entre dos puntos, entre pareja de puntos, y existirá una flecha desde un punto a otro. Entonces, por ejemplo, decimos un grafo dirigido, podemos decir un grafo, a ver, veamos si anda bien esto, sí, está bien. Un grafo dirigido, un grafo dirigido simple, G, se define en términos abstractos, en términos abstractos, como una cuaterna, como una cuaterna, me salió re cualquiera esa parte, cuaterna. Una cuaterna quiere decir que tiene cuatro partes. La cuaterna G, por ejemplo, va a ser un paréntesis que tenga un epsilon, que tenga una nu, se llama la letra griega, letra nu, eh, saber dónde está, una letra nu, sí, una letra nu, no se ve bien, un i, una letra i y una letra t. Y eso va a ser particularizamos cada cosa. Epsilon va a ser un conjunto finito, finito, arbitrario, llamado de aristas. O sea, un conjunto de aristas. Así como si fuera nada tiene que ver con la geometría, pero es un conjunto de aristas. La letra nu, que es como si fuera una B, más o menos un tilde, no me sale bien, pero bueno, más o menos eso, es un conjunto finito de vértices. Vértices. También lo apodan nodos o estados. ¿Ok? Yo por ahí siempre le digo un nodo más que un estado, le digo un nodo. Entonces, I y T son funciones. Ya sabemos que es una función, es dado un valor, le corresponde un único valor. Son funciones tales que I, la función I, vaya de epsilon a nu, que va a ser el estado inicial, se va a llamar estado inicial, y T, que va a ser epsilon a nu, que se llama estado final, o terminal, lo llaman algunos, pero yo prefiero llamarlo final. Entonces, dado, vamos a poner dado una E, es decir, una letra E perteneciente a el conjunto de aristas, digamos, llamamos a I en función de epsilon, que va a pertenecer, obviamente, es el transformado de este, a ver, están entrando, admitir. A ver, no sé si alguien más quiere entrar. Junco, ahí está entrando. Bien.
y perteneciente, perdón, acá me confundí. Esto me confundí acá, porque acá es I pequeño, o sea, el transformado de de ese elemento, de esa arista, vendría a ser, pertenece a nu, es decir, al conjunto de vértices, se llama nodo inicial de E. Y T de E, también perteneciente a nu, se llama nodo terminal o nodo final. Nodo terminal de E. Ahora en sí, ¿qué sería un grafo? Porque claro, todavía nosotros hemos dicho semejante definición, que es muy importante que se la sepan. Eh, entonces lo primero que hay que analizar sería un grafiquito. Entonces, por ejemplo, yo tengo una arista, tengo otra arista, entonces yo voy a tener acá la función E, vendría a ser, ¿no es cierto? Como si fuera la función IT funciones, que sería E, y de E va a ser este, es decir, el nodo inicial va a ser este y este va a ser el nodo terminal, más o menos. Entonces, representamos de una manera natural los grafos por diagramas en el plano. Entonces, por ejemplo, cada nodo de, de nu, es decir, del conjunto de vértices o el conjunto de nodos, se representa por un punto. Entonces, este es algo interesante. Vamos a poner acá abajito, vamos a poner con otro color, cada nodo de nu se representa con un punto o pequeño círculo, con un pequeño círculo, ¿ok? Cada arista, cada arista de E, o sea, de epsilon, se representa con una curva. Se representa con una curva, por una curva en realidad, por una curva, que conecta los nodos. Entonces, y otra cosa, se pone una flechita al final, es decir, la flechita al final, esta flechita así es muy importante, porque ahí nos indica hacia dónde va dirigido, digamos, la flechita. Bien, lo dejo ahí para que copie un ratito. Vamos hasta eso. A de Bien, ahora si yo tuviera, por ejemplo, otras definiciones, por ejemplo, este, vamos a bajar acá, después se los paso al archivo, no sea problema, vamos a poner en negro. Si A es una arista, si A es una arista, si A es una arista que va desde el vértice I de A hasta T de A, es decir, hasta el otro vértice, se dice que la arista, se dice que la arista es incidente con los vértices I de A y T de A. Y se denota
y se denota como si fuera un par ordenado IDA, TDA. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería si IDA es A y TDA es B, entonces se denota con AB. ¿Ok? Es decir, si, por ejemplo, yo tengo que IDA es un vértice y TDA es otro vértice, tengo el vértice A y B, entonces la arista es AB. Entonces se denota de esa manera. Y se dice que la arista es incidente. Bien, otra definición importante para aclarar es que si una arista que es incidente a partir, a partir y hacia el mismo vértice, hacia el mismo vértice, se llama lazo, bucle o rulo. Entonces, si la arista es incidente a partir y hacia el mismo vértice, se llama bucle o rulo. Y si nosotros nos aclaramos que era un bucle en programación, nosotros vimos que un bucle era, teníamos por ejemplo varios bucles, ¿no? El for y el while. Entonces son bucles, dan vueltas y vueltas. Entonces un ejemplo sería, si A pertenece al conjunto de aristas, tal que I de A es igual a T de A, entonces A es un rulo, es un bucle, es un bucle. Bien. Otras por ahí definiciones que, por ejemplo, si existen dos aristas que son distintas, pero si eh, los nodos terminales iguales son, o sea, los nodos iniciales y terminales son iguales, se dice que el grafo tiene aristas múltiples, ¿ok? Más o menos también se podría decir. Tiene aristas múltiples. Bueno, no sé si vale la pena ponerlo o hay cosas. Bueno, después ven el video y me lo charlo. No es tan importante esa parte, pero bueno. Bien, vamos ahora a escribir algo otras definiciones. Este, esta parte de grafo un poco más teórica, si no me equivoco. Pero ahora vamos a ver definición de invalencia, valencia y exvalencia. Bien, vamos primero a poner invalencia. Invalencia. La invalencia es para un vértice, para un vértice y se define epsilon supraíndice i como el conjunto de aristas que llegan ahí. Es decir, sería más o menos decir que E supraíndice i son las aristas pertenecientes al conjunto de aristas tal que la terminal de A sea I. Obviamente, el cardinal va a ser el número de cuántas valencias se llama valencia de entrada al nodo o también se llama invalencia. ¿Ok? Entonces, el cardinal
el que se llama invalencia. ¿Cuántas aristas van a llegar al nodo I? ¿Estamos? Entonces podríamos decir que eso es la invalencia de I. Después tenemos la exvalencia, que es obviamente para un vértice y se define epsilon subíndice I como el conjunto de aristas que salen de I. Entonces podríamos decir que epsilon subíndice I son las aristas pertenecientes al conjunto de aristas, tal que I de A sea I. Y el cardinal, obviamente, es la exvalencia. ¿Ok? De I. Y por último, tenemos la valencia, que no es la Valencia de la ciudad de Valencia o la Valencia de química, por alguno capaz que está perdido, ¿vale? La valencia es la suma de la invalencia de I más la exvalencia de I. Entonces es el cardinal, vendría a ser, digamos. O sea, es como el cardinal de una más el cardinal de otra. Bien. Entonces, una arista que va, o sea, de I a I, se cuenta dos veces, una vez de entrada y una vez de salida. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, aclaración, una arista de I a I, es decir, de que va desde el mismo vértice al mismo vértice, se cuenta dos veces. Una de entrada y otra de salida. Listo. Bien, vamos a seguir con la parte de nodos aislados. Entonces, dado es un vértice, o sea, del conjunto de vértices, se dice que I es un nodo aislado. Acuérdense en que un vértice, un nodo, bueno, es un nodo aislado. Sí, dos puntos. Si el cardinal o sea, si la invalencia es cero, quiere decir que no llega nadie al vértice, no llega nadie al vértice. Podemos decir que no llega nadie al vértice. En este caso, se dice que I es una fuente. I es una fuente que la exvalencia es cero, no sale nadie del vértice, o sea, nadie sale del nodo. Entonces quiere decir que I es un pozo o sumidero, también lo llaman algunos, o bien que también puede ser, o bien simultáneo, o simultáneo, ¿ok? Es fuente y pozo a la vez, puede ser. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo donde de un grafo, ya así más o menos un poco interactuamos. Por ejemplo, tengo I KJ, KJ, donde
De I va acá, de B... Ah, falta uno, me olvidé. I, K, J, L, quise decir, porque eran cuatro en realidad, que quería que hagamos. Este es B y este es D. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, lo que uno podría suponer dice, bueno, eh, tenemos nosotros cuatro vértices, ¿no es cierto? Tenemos los cuatro nodos I, K, J y L. ¿Cuántas aristas tenemos? Tenemos tres aristas, aparentemente. A, B, D, nada más, el conjunto de aristas. Para cada nodo, podríamos escribir el conjunto EP, epsilon P y epsilon P, ¿cierto? Es decir, para cada nodo P, dice, para cada nodo P, perteneciente al conjunto de nodos. Por ejemplo, podemos agarrar el I, e I o el LL, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, ejemplo uno, ustedes van a hacer para los otros. Por ejemplo, el E sub I, ¿qué era el E sub I? El E supra I, perdón. El E supra I, nosotros sabemos que es el conjunto de aristas que llegan ahí. Es el conjunto de aristas que llegan ahí. Evidentemente no llega nadie, ¿no es cierto? Ahí, no llega nadie. Entonces el conjunto vacío. Epsilon y sub I son el conjunto de aristas que salen de I. Entonces tenemos, por ejemplo, a la arista A y a la arista D. Entonces tenemos dos. Entonces la invalencia es cero. La invalencia es cero. Y la exvalencia es 2. Entonces ya, por ejemplo, podemos observar de que A y D, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir A y D. Entonces podríamos decir que I, por ejemplo, ¿qué sería? I sería, ¿qué cosa? A ver, lo escucho en los comentarios. A ver, ¿qué sería I? Ya sabemos que es un vértice, un nodo, pero ¿qué sería? Bueno, creo que me quedé solo. Abre el chat. Sería una fuente. Muy bien. Sería una fuente y no pozo. Muy bien. Y es una fuente que no es pozo. Y es una fuente que no es pozo. Y es fuente que no es pozo. Eh, por ejemplo, K. Vamos a bajar un poquito para K. Díganme las aristas que llegan ahí. Ahí, perdón. Acá quise decir. Sorry. ¿Cuál es la arista que llega acá? ¿Cuántas hay? La, Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y cuántas salen de A? De K, perdón. O sea, el E sub K. ¿Cuál sería? A ver el chat. Sería B. Perfecto. Entonces, podemos decir que el cardinal de E supra K y el cardinal de E sub K casualmente es uno. Después podríamos revisar si hay alguna relevancia, pero bueno, no tendría mucho sentido. Eh, Podemos decir que K
no es un nodo, no es un nodo aislado, ¿cierto? No es un nodo aislado, pues no es cero, o sea, no es ni fuente ni pozo. Entonces no es un nodo aislado. Bueno, tarea, lo que van a tener que hacer es observar qué sucedería para J y para L. ¿Ok? Tarea. Fíjense en si es nodo aislado, si es un pozo no es una fuente, si es un pozo fuente a la vez. ¿Ok? Eh, eso lo ven ustedes. ¿Ok? Bien. Avanzamos un poquito con un poco. Bueno, por ejemplo, otra definición, podríamos decir que un grafo es esencial si no contiene vértices aislados o nodos aislados, ¿no? Si no contiene nodos aislados. El grafo este que está aquí, este que está acá, que representamos acá hace rato, ¿es un grafo esencial? El ejemplo. ¿Es esencial el grafo ese? A ver el chat, 3 personas contestaron. No, no es, ¿no es cierto? No es. ¿Por qué no es? No es esencial porque tenemos varios nodos aislados, ¿no es cierto? Ya con que tengamos uno, ya está, ya no es esencial. Y se pone un contraejemplo. Bien. Hay una banda de cosas de teoría de grafos que podemos hacer. No vamos a ahondar en todas, obviamente, porque por cuestión de tiempo y también no es salvo que alguno se dedique a autómatas celulares, que es una rama de la informática, de la programación. Eh, salvo hay gente que trabaja, digamos, con autómatas y está buenísimo, digamos. Yo desconozco bastante del tema, o sea, no trabajé nunca, pero conozco mucha gente que trabaja. Van a ver mucho grafo, entonces, y un poco de álgebra de matriz y esas cosas, digamos. Entonces, ¿qué son autómatas? Bueno, más o menos así, describiendo un poco vulgarmente, este, los autómatas celulares tiene que ver con la parte de una estructura computacional de algoritmo, ¿no es cierto? A ver, esperen un cachito. Bien. Uy, ¿qué pasó? No, aparentemente no estaba compartiendo bien la pantalla. A ver, qué raro. Optimizar para clic de video. Y pa, no sé. Después lo charlaremos. No sé qué pasó, pero bueno. No, los autómatas celulares son como, son estructuras, computacionales, esas cosas, que tienen que ver para modelar sistemas, sería más o menos, este, sistemas dinámicos, un poco de fractales, un estudio de programación que está muy bueno, es una herramienta muy buenas. Por ahí si alguien quiere descifrar códigos, por ejemplo, se trabaja mucho con máquina de Turing y esas cosas, digamos. Está bueno, digamos, esta es una parte de matemática como discreta, se puede llamar, ¿no? Que por eso también está este tema en la mayoría de los libros de matemática discreta.
porque es un tema esencial para aprender y cómo desarrollar, digamos, este, esto en la programación. Si bien es cierto, esto es en el papel, después ustedes lo llevan a la programación y lo pueden entender mucho mejor. Bien, vamos a seguir la parte última de este tema. Te podemos hacer un mini descansito de 5 minutos y pasamos al último tema del programa. Este, de hecho, de práctica, lo que puedo tomar por ahí son cositas como decidir si es un nodo, es un vértice, si es un grafo, cuántos vértices tiene, si es un nodo, si el grafo es un rulo, o un montón de cositas así. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a definir camino. Un camino finito es una sucesión finita de aristas tales que el vértice terminal, o el nodo terminal, podemos decir, tales que el nodo o el vértice terminal de una arista es el vértice inicial de la siguiente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si decimos, si pi, por ejemplo, qué sé yo, no sé, pi es un camino, por ejemplo, e sub 1, e sub 2, pi, pi, pim, e sub n, con t de E sub J, es decir, de la J décima, va a ser el inicial de la J décima primera delante. Bueno, para todo J, tal que 1 es menor o igual que J en el que n menos 1. Bueno, sería, digamos, en forma simbólica, sería. Entonces, por ejemplo, eh, nos podríamos plantear cuántos caminos tendría, por ejemplo, este grafo. Yo tengo, por ejemplo, que va a ser I, acá va a tener J, voy a tener, voy a tener A, voy a tener, aguardo un gachito, sigamos. Entonces, I va a J, sería, digamos, una arista, por ejemplo, que es yo proponer esa arista. Y después podemos poner una B, si quieren ponerla acá. Y no sé, se me ocurre poner una C, que es yo, ahí. ¿Ok? Una A, una B, una C. Ustedes vean después qué más les gusta, si les conviene, si les parece genial, no sé. Eso ya después lo ven cada uno. Pero, por ejemplo, pi 1, pi sub 1, va a ser un camino que tiene, por ejemplo, asociado la sucesión de vértices i, j y j. Porque, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, empiezo en A, acá, voy hasta J, y de J vuelvo ahí. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces es un camino asociado que tiene una sucesión de vértices, y J y J. O sea, A, B, A, por ejemplo. Un camino sería A, B, A. O sea, observemos que el número de aristas es 3 del camino y el número de vértices es 4. ¿Por qué? Porque es IJ y J. Pues es un camino, claro, es un camino. Si yo, por ejemplo, quiero poner otra, puedo poner IJI, por ejemplo.
Entonces la misma podría ser un pi2, por ejemplo, un pi2 que es un camino que sea AB y se terminó. Y pi3 que sea un camino AC, ¿ok? Por ejemplo. Entonces se observa que, por ejemplo, podemos estar relacionados, son relacionados, son distintos, pero bueno, por ejemplo, porque el camino puede ser este. Hago A, hago B, que si bien es cierto, es lo mismo que hacer de acá y hago por C, ¿no es cierto? Es decir, la sucesión de vértices, observamos que los caminos está relacionada con los caminos, digamos, los vértices, pero los caminos no son iguales. ¿Ok? Si bien es cierto, hago de J ahí, B y C no son lo mismo. ¿Ok? Pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Son distintos los caminos. Entonces pueden existir un montón de caminos. Yo puedo poner 40 caminos, B, C, D, E, F, G, H, I, 40, que vayan de J a I. ¿Ok? Pero puede ser otra letra, puede ser K, L, M, cualquiera que yo pueda hacer. Entonces, en un camino también podemos decir que el número de vértices supera en uno al de las aristas. Eso también es verdad. Si tenemos, por ejemplo, un camino de dos, o sea, perdón, un camino de dos aristas, hay tres vértices. Si hay cuatro vértices, hay tres aristas. Entonces es así. Eh, También otra cosita importante es que si yo tengo, por ejemplo, hagamos otra acá. Bien. Si yo tengo que pi es un camino, E1, E2, pi, 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 E sub n, camino finito, se llama estado inicial de pi a i de t, a i de pi, sería, perdón, i de pi. Al vértice, i E1, ¿ok? Y estado final o estado terminal de pi, el estado terminal que va a ser t de pi, al vértice t de e sub n. Y obviamente la longitud del camino, obviamente la longitud del camino, pi, es el número de aristas que tiene el camino, que tiene el camino. Bien, bien. Otra definición, un camino dice que es simple. Vamos a poner acá, un camino es simple. Un camino es simple si no se corta a sí mismo. Si no se corta a sí mismo, es decir, que son distintos dos a dos. O sea, las aristas, toda arista es distinta dos a dos. ¿Qué quiere decir? Que no se van a repetir, por ejemplo. En el grafo que está acá, por ejemplo, este, en el ejemplo que, bueno, por ejemplo, podemos decir que en este creo que sí, bueno, en este caso no se va a cortar, ¿no? Pero por ejemplo, si yo tuviera otro grafo, no sería distinto. Ahora ya voy a un ejemplito. Le anoto que un camino simple, vamos a ver que un ciclo, ahora vamos a ver que un ciclo, este es muy importante, un ciclo es un camino pi,
tal que I de pi es igual a T de pi. Es decir, el inicio del camino termina en el camino. Entonces es un ciclo. Entonces podemos decir que es un ciclo. Algo parecido a que era un bucle. Ojo que si el camino tiene n, entonces sería, obviamente, si pi es un camino y pi es un ciclo, entonces sería I de E1 es igual a T de E sub n. Ojo, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo que el bucle, ¿no? Porque cuando tenemos bucle, simplemente es en el mismo vértice, ¿ok? En este caso, no necesariamente va a ser el mismo vértice. Puede ser que sí, puede ser que no. Sí. ¿Ok? En este caso, ciclo, por eso es una arista, o sea, aparte es una arista esta, ¿no es cierto? Una arista que es incidente a partir y hacia el mismo vértice se llama bucle. O sea, la arista que va y vuelve, digamos, es un bucle. ¿Ok? En cambio, un ciclo es, puede dar toda una vuelta y recién va a volver. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un grafiquito. Por ejemplo, un bucle era esto, por ejemplo. ¿No es cierto? Si tengo el vértice. Pero, por ejemplo, yo puedo tener varias cosas. Puedo tener F, puedo tener A, puedo tener B, puedo tener C, puedo tener D. Entonces yo empiezo de acá. Tuki, 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 tuki. Entonces, supongamos que esto es A, B, C, D, E. Entonces, pi es A, B, C, D, E. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que es donde empieza y termina, ¿no es cierto? Por ejemplo. Es un ciclo. Es diferente a un bucle. Un bucle es simplemente con respecto a una flechita nada más, una arista. En cambio, un bucle es a todo un ciclo. A 16 grados la temperatura. Bueno, acá en Salta, no sé si en Rosario capaz que está un poco más. Bueno, vamos terminando ya de esta teoría, antes que se mareen y me odien. Bueno, un ciclo simple es un ciclo que no se corta a sí mismo también. Podemos decir un ciclo simple. A ver qué dice el chat. Cada letra es una arista. Sí, exactamente. Exactamente. Ah, y acá me olvidé. Puede ser A, simplemente, ¿cierto? Un ciclo simple es un ciclo que no se corta a sí mismo. Entonces, tales que las iniciales de toda arista es distinta a 2 a 2. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a tener acá I, acá voy a tener J, acá voy a tener K. Entonces yo, por ejemplo, yo voy a tener una flechita acá así A, acá voy a tener otro así K, vamos a tener un C. Pon un C acá, inventemos un D acá, no sé qué sé yo. Bueno, una que vaya para acá, y así cruzada. Bien, sabiendo que pi es un camino, es decir, A, B, C, D, un ciclo. Bueno, decidir si es simple. Típico ejercicio de examen parcial, pero bueno, lo vamos a tomar al final probablemente. Así que estén atentos a ello. Así que bien, vamos ahora a mostrar, a ver. Decidir si es simple. Habría que ver si son distintos 2 a 2. Bueno, por ejemplo, podemos partir de, no sé, I de A.
El IDA vendría a ser el nodo inicial de la arista A, que será I, ¿no es cierto? Entonces habría que observar el TDA. No, no, mentira, porque y las iniciales son todas, perdón. No hace falta todas, digamos. El IDA, IDB, IDB es K, IDC es K. No, mentira, me confundí acá. IDB es J, quise decir, perdón. IDK es C, ay, al revés, perdón. IDC es K, quise decir, IDD es J. Y dice que tiene que ser las iniciales, los estados iniciales tienen que ser distintos 2 a 2. Evidentemente vemos que IDB es igual a IDD. Entonces no es simple. No es distinto 2 a 2. Porque acá son todos, ¿no? Por las dudas, todos no pueden ser distintos 2 a 2. Entonces, con que ya haya uno que no es distinto 2 a 2, listo. Entonces, este grafo no es un ciclo simple. Grafo no es un ciclo simple. Profe, disculpe, pero ¿qué era que sea distinto 2 a 2? ¿Qué 2 a significaba? 2 significa que, que todos son distintos, o sea, que por ejemplo IDA no sea el mismo que IDB, que IDB no sea distinto de IDC y así sucesivamente. O sea, que no pueden ser el mismo vértice, ¿me entendés? O sea, que no puede ser el mismo nodo, por lo tanto, cuando yo haga el ciclo, no puede empezar en un mismo lugar 2 veces, ¿me entendés? Por ejemplo, J, en J empieza D y a su vez empieza B. Por lo tanto, porque de J la arista D va de JI y la arista de B de J va acá. Entonces, J, por ejemplo, ya ahí me arruina de que sea un ciclo simple. ¿Cómo podríamos arreglarlo? Bueno, simplemente yo así como lo veo, lo que podríamos hacer es nada, creo. Creo que no se puede arreglar esto. A ver. Lo que podríamos arreglar es que C vaya al revés, que K vaya... Claro, no sé si eso podría ser, a ver. Eh, no, no podría ser porque, claro, no tendría que pasar por J prácticamente, ¿no? Como para que quede un ciclo simple. Yo creo que, por ejemplo, este ejemplo, este creo que sí un ciclo simple. A ver, este sí un ciclo simple. Ah, no, no es un ciclo simple tampoco porque I no va, digamos. Podríamos agregar una arista. Eh, Pasa que si agregamos una arista, J al fin y al cabo va a ser inicial de 2. Entonces no tendría sentido. Pero ojo que podría yo decir esto, ¿no? Por ejemplo, agregamos, no sé, un pi sub 2, no sé, CB, por ejemplo, CBC, qué sé yo, o CB nomás. CB es un ciclo simple. ¿Por qué? Porque el estado inicial de C es K y el estado inicial de B es J. Entonces sí es un ciclo simple. Por ejemplo, en el mismo grafo, por más que... Pero ese sería un grafo en S, digamos, solamente, ¿ok? Si bien es cierto, ya no tendría sentido el grafo. O sea, si fuera solamente eso, o sea, solamente tendríamos J y K, y fuera acá, de acá hasta acá, este sí es un ciclo simple. Pero si no, no. O sea, ya directamente, sabiendo que pi es un ciclo, porque el camino es así, es A, B, C, D, ¿no es cierto? No es un ciclo, ¿ok? Pero en el mismo grafo, entonces el grafo, digamos, acá está mal, porque en realidad no es el grafo un ciclo. El camino, no quise decir en realidad, perdón, por las dudas que se usa Marino. El camino pi no es un ciclo. Ahora sí, porque el grafo, vos podés tener cualquier cantidad de cosas. El grafo puede ser tener un montón de ciclos internos, ¿ok? Siempre hay que revisar eso. Entonces, un comentario podríamos hacer que si yo tengo un camino cerrado, por ejemplo, es un ciclo simple si todos los vértices son diferentes. Es decir, si no pasa 2 veces por el mismo vértice, se dice que un camino es cerrado.
Entonces, un camino cerrado. Entonces, anotamos acá un camino cerrado, porque pongo simplemente camino cerrado, un grafo acíclico. Vamos a poner estas dos como dos definiciones. Un camino cerrado quiere decir que no pasa dos veces por el mismo vértice. Y un grafo acíclico tiene al menos un pozo y al menos una fuente. A ver, chat. Profe, el nombre del camino pi es solo un ejemplo, puede ser otro nombre, no entiendo. Claro, este pi es este ejemplo. Y yo propongo pi 2, otro camino, ¿cierto? Pi, bueno, podemos poner pi 1 si querés ya. Pasa que yo no tenía pensado. Sí, está bien. ¿Ok? Todos los pi pueden ser caminos, digamos. Vamos a borrar esto porque vamos a poner abajo bien, porque si no, capaz que uno se marea. Un grafo acíclico, a ver, ¿dónde está? Un grafo acíclico, entonces, no tiene ciclos simples, no tiene ciclos, no contiene ciclos simples, ciclos simples, y el teorema, no vamos, nosotros sabemos que no vamos a demostrar los teoremas por falta de tiempo, pero estaría bueno. Todo grafo acíclico tiene al menos un pozo y al menos una fuente. Una fuente. Digo, puedo poner I que no tiene que ser. Va, en realidad por convención uno le pone pi, ¿no? Pasa que nosotros, nosotros por ahí, para evitar problemas, le ponemos letra griega, pi al camino. Pero si vos le pones Y, por ahí yo te puedo interpretar que es un vértice, porque las letras mayúsculas nosotros las reservamos para vértice o nodo, ¿ok? Pero si lo querés poner y vos me decís, Y es un, no, es un, no sé, un camino, bueno, está bien, pero me lo tenés que poner, digamos, ¿no? Dale, todo bien. Bueno, vamos al último teorema y dejo un ratito para que descansen, un ratito, hermano, no se van a querer ir a poner la pava para tomar, pongan la pava para tomar té si quieren, pero después vuelvan. Antes, este, el último teorema es que si yo te, ¿qué dice el chat? Dice, no, es el último teorema, no pasa nada. Sea G un grafo, sea G un grafo, este, y J vértices, obviamente, o sea, están incluidos en el conjunto de vértices este, B de G, es decir, son dos nodos. Entonces, si hay un camino de I a J, entonces hay un camino simple de I a J. Vamos a poner uno acá. Y dos, si hay un ciclo, si hay un ciclo que empieza y termina en I,
Entonces, hay un ciclo simple. Entonces hay un ciclo simple que empieza y termina. Bien, repito. Si yo tengo un grafo y tengo dos vértices o dos nodos, si yo tengo un camino que va de I a J, entonces tengo un camino simple. Punto. Si tengo un ciclo que empieza y termina en I, entonces hay un ciclo simple que empieza y termina en I. Listo. O sea, no hay mucha ciencia con eso. Simplemente empieza, termina y listo. Bien. Mira, el último tema de estos días, más o menos, va a ser lógica modal. Si bien es cierto, es una introducción a la lógica modal, no es algo que vamos a hacer un estudio, es una ciencia en sí, tremenda la ciencia, una ciencia muy grande, la cual ustedes van a ver unos tópicos chiquititos, digamos, contando en grandes rasgos, no vamos a ver un estudio tampoco muy productivo. Si por ahí siguen alguna carrera en un futuro por ahí de estudios de lógica para la programación, eh, seguro lo van a ver, digamos, ¿no? La lógica modal es una extensión, vendría a ser, es como una extensión de la lógica proposicional, de la lógica proposicional, que introduce las modalidades, que introduce modalidades. Estas modalidades son la necesidad y la posibilidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, en la lógica proposicional que teníamos. Teníamos el sí entonces, teníamos el y, teníamos un no. Es decir, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, la doble implicación. Y acá también tenemos necesidad y posibilidad. La necesidad se simboliza con un cuadradito y la posibilidad como si fuera un rombo. ¿Ok? Estas modalidades permiten razonar, es decir, permiten razonar lo necesariamente verdadero y lo posiblemente verdadero. ¿Ok? Es decir, si yo, por ejemplo, en símbolos, nosotros podemos decir, no sé, eh, es necesario que P, digamos, es necesario que P, ¿ok? ¿Se acuerdan del condición necesaria, construcción suficiente? Más o menos sería, es necesario que P, es decir, P, la proposición P es verdadera en todos los ámbitos posibles, en todo ámbito posible, ¿ok? Y el rombo de P, es decir, eso se llama, es posible que P, ¿ok? Quiere decir que la proposición P es verdadera en al menos, en al menos un mundo posible. Es decir, no es válido, puede ser no ser válido en otro parte, ¿no es cierto? Es válido en este mundo, pero puede no ser no válido. Entonces, es posible en algún mundo. Entonces, por ejemplo, la semántica de esta lógica modal
se basa en la teoría de los mundos posibles. Es decir, un mundo es posible, es una manera en que el mundo podría ser, obviamente. Entonces, un modelo modal, por ejemplo, podríamos decir, tiene una relación de accesibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, un modelo modal, un modelo modal, ¿cierto? Modelo modal es un par M donde W es un conjunto de mundos posibles o de ámbitos posibles, podríamos decir. Y R es una relación binaria llamada relación de accesibilidad, o sea, de lo que podría ser accesible. Entonces, por ejemplo, si uno va, no sé, vamos a poner, pongamos una regla de inferencia y vamos a un ejemplo. Regla de inferencia. También hay dos reglas de inferencia, y hay muchas también, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos dos, por ejemplo, se deduce que P entonces Q, entonces es necesario que P entonces es necesario que Q. O también se deduce P, entonces es posible que P, por ejemplo. Entonces, si pasa P, entonces es posible que pase P. Y bueno, es un poco una regla de diferencia. Después, un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo, dice, escriba utilizando lógica modal. Escriba, digamos, utilizando lógica modal, LM, no sé. Sí. Por ejemplo, A, es posible que llueva mañana. Es posible que llueva mañana. Nah, imposible. Acá en Salta no llueve esta época. No. Ni nieva, pero bueno, pues. Entonces, si yo quisiera escribir eso, por ejemplo, tendría que decir rombito P, ¿cierto? Es posible que P. ¿Y quién es P? Que llueva mañana, ¿cierto? Ese sería P. Entonces, es posible que, por ejemplo, es necesario que 2 más 2 sea igual a 4. Bueno, entonces en lenguaje sería, es posible que 2 más 2 sea 4. Acá nosotros estamos escribiendo simple. Después nos interesará si es verdadero o falso, eso ya después lo veré. O por ejemplo, quiero decir, es posible que hoy tengamos evaluación y mañana salgamos de fiesta. Qué curioso, ¿no? Está bueno el ejemplo. Entonces, por ejemplo, sería rombito, P y Q. ¿Ok? Es necesario que haya, o sea, que hoy tengan evaluación y mañana salgan de fiesta. Es posible, perdón. Es posible que hoy tengan evaluación y mañana salgan de fiesta. Que no es lo mismo que yo dijera, es posible que hoy haya evaluación y mañana salgan de fiesta. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque sería rombito P y Q, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Esa coma que está acá cambia toda la sintaxis. ¿Ok? Es posible, coma, que hoy tengan evaluación y mañana salgan de fiesta. Es posible, puede ser. No sé, eso lo veremos. ¿Ok? Bien.
Ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a tener por ejemplo, yo estoy trabajando, esta persona está trabajando en un sistema de autenticación, por ejemplo. Autenticación, por ejemplo. Qué sé yo, control de DNI, control de datos personales, qué sé yo. Por ejemplo. Y esta persona necesita saber sobre permisos y accesos, por ejemplo. Este es un ejemplo de programación, digamos, que se puede dar en la vida. Permisos y accesos. La necesidad sería si un usuario debe tener acceso a todas las situaciones posibles, por ejemplo. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, yo voy a tener un administrador, debe tener acceso a todas las áreas del sistema. Y una posibilidad que sería un usuario estándar, cualquier usuario, puede tener acceso a algunas áreas del sistema. ¿Ok? Por ejemplo, son cositas así que pueden. Por ejemplo, este es un sistema de autenticación. Ustedes que vieron diagrama de flujo o esas cosas o código, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, puedo tener una condición para que sea verdadera y se ejecute la parte del código, por ejemplo. Entonces vamos a ver, hagamos otro, un next page, por ejemplo, control de flujo. Por ejemplo, una condición, por ejemplo, para un control de flujo, la necesidad, por ejemplo, una condición debe ser verdadera para que se ejecute, para que se ejecute una parte crítica del código. ¿Ok? La posibilidad puede ser una condición, podría permitir la ejecución podría permitir la ejecución, por ejemplo, la ejecución este, de una parte, digamos, opcional, por ejemplo, del código. ¿Ok? Por ejemplo, sería, digamos, necesidad y posibilidad. Eh, por último, por ejemplo, si no sé, tendríamos, por ejemplo, un software y queremos verificarlo, los estados posibles, por ejemplo, eh, un programa debe funcionar correctamente en todas sus ejecuciones. O sea, el algoritmo tiene que entrar para todo. Y la posibilidad que entre un fallo, por ejemplo, del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fallo de software, por ejemplo, el fallo de software, por ejemplo, la necesidad, posibilidad, la necesidad debe ser que, bueno, un algoritmo produzca de manera ordenada para toda entrada.
¿Qué es lo que veíamos cuando vimos código? Cuando vimos código, ¿qué pasa? Bueno, la necesidad es que yo sé, tiene que andar para todo, pero la posibilidad es que es un evento, es decir, al menos un evento, pueda producir un fallo. O sea, una posibilidad es que haya un fallo bajo algunas condiciones que yo interpreto. Bien, bueno, para ir terminando, les voy a dejar una tarea, si quieren hacer opcional. No, como les digo, hay un montón de cosas que podemos ver, pero por cuestión de tiempo no la vamos a ver. Entonces, este, por ejemplo, consideramos, no sé, mundos posibles y decidir si es verdadero o falso. No nos vamos a ahondar tanto en ese tema, pero sí, por ejemplo, en la tarea, por ejemplo, decir traducir, no sé, traducir, digamos, frases a la lógica modal, por ejemplo. Este, Nosotros ya vimos, por ejemplo, algunas cositas. Por ejemplo, es posible que el examen sea difícil. Y sí, puede ser, ¿no? ¿Quién te dice? Nada, mentira, no bastante difícil. Por ejemplo, o es necesario que llueva para que salga el sol. Eso sabemos que no es verdad, pero bueno, hay que traducir solamente. Y qué sé yo, no sé, podemos decir, traducir esto, ¿no es cierto? Y por último, después destacar lo que podría entrar en el examen es, bueno, ahí, uy, ¿qué pasó? Se achicó la pantalla. Bueno, lo que podría entrar, por ejemplo, en el examen es también decidir en qué situación de la vida donde se necesiten permiso y acceso, necesidad y posibilidad. Entonces ya mismo guardo también, porque si no, no vamos a olvidar. Así, una. Listo. Bueno, y así terminaríamos la clase de hoy. Hacemos detener